Muy bien, nomine Patris, Filii, Spiritui Sancto. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Micaele Arcangelo, defende nos in proelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium, impere dili Deus supplices deprecamur, tuque princeps militias celestis, Satana maliosque spiritus malignos, cuia perditionem animarum perpagantur in mundo, divina virtude in inferno detrude. Amén. In nomine Patri et Filio et Spiritui Santo. Amén. Muy bien, bienvenidos. Vamos a dar paso al tema de esta noche, apostar por la muerte. Entramos en el periodo más fuerte de la Iglesia, la Cuaresma, este periodo que nos hace una invitación urgente, siempre lo ha hecho la Iglesia, a una visión introspectiva de nuestra realidad y a ver si conformamos la nuestra a la de Cristo. Pues esta noche vamos a topar un tema que es muy importante y voy a empezar con el aguafiestas. Pues vamos por mal camino y es que de esta aventura llamada vida nadie va a salir vivo. Nacemos ya perdidos, desde la cuna nos convertimos en condenados a muerte, en una iglesia que ahora desconoce la institución de la gracia. No me tomen por un doctor, soy tan solo uno más que se hace en voz alta las preguntas que otros se hacen en voz baja. Trato de salvarme afirmándome al único oficio que Dios me ha dado y que consiste no en enseñar, sino en informar, no en demostrar, sino en contar. Y lo que vamos a tratar, no lo he escrito esta noche para parecer un buen cristiano, sino porque veo que en el ser cristiano hay un valor extremadamente positivo. Y si les puedo parecer un juez esta noche, no es así, sino que sigo siendo un acusado, simplemente estoy sentado al otro lado de la pantalla, que no se olvida de que lo es. Sería ridículo el que yo tratara de convertir a alguien de ustedes. Más bien, de lo que trato es de convertirme, que etimológicamente quiere decir volverme juntamente hacia algo, o mejor dicho, hacia alguien, que es Jesús. Tal vez lo que quisiera ser yo es como una bengala lanzada en la oscuridad, que gira en torno nuestro para señalar la existencia de un problema ocultado, apartado lejos, pese a ser que nos afecta muy de cerca. He mirado en los chats las preguntas, las respuestas, los debates, las interrogaciones, las dudas, y me ha parecido oportuno esta noche advertir que de grado no, hay que emplearse en la búsqueda de una solución a nuestra formación. El olvido o la negación de la realidad no contribuye a mejorar, al contrario, nos deshumaniza. Vamos por mal camino. Y es que de esta aventura llamada vida, nadie va a salir vivo. Y como nos recordara este gran autor italiano, Vittorio Messori, nacemos ya perdidos. Desde la cuna nos convertimos en condenados a muerte en una falsa iglesia que desconoce la institución de la gracia y que además ahora nos encierra ante la disyuntiva de desaparecer con la eutanasia o con la cremación. Al final, como dijo el llamado Francisco, que el infierno no existe, que existe la desaparición de las almas pecadoras. Eso lo dijo el 29 de marzo de 2018. Pero como nos recuerda este autor en su libro Apostar por la muerte, de donde he tomado el título,
Entre la sociedad de hoy y los intelectuales media un entendimiento tácito, como lo vamos a comprobar esta noche. ¿Qué nos dicen? Cuento contigo para que me suministres medios con los que los borregos puedan olvidar, disfrazar, negar, en suma, desaparecer a la muerte. Si no cumples con este encargo, te echo, es decir, ya no te leeré o te escucharé, porque prefiero estar atento a lo que va a pasar mañana, no lo que va a pasar conmigo. Y lo que resulta de veras morboso no es hablar de la muerte, sino callar acerca de ella como hoy ocurre. Nadie está tan neurótico como el que considera neurótico decidirse a discurrir sobre su propio fin. Ya no recordará este autor con palabras de Aries: olvidarse de la muerte y de los muertos supone prestarle un pésimo servicio a la vida y a los vivos. Y ahora hay que pensar en el más allá antes que en el más acá. En estos tiempos tan difíciles de confusión, tenemos que recordar que la religión cristiana considera la muerte como pena del pecado y, por tanto, no desconoce la tristeza subsiguiente a ella. Esta tristeza ante la muerte se encuentra también en el hombre Dios, como nos recordará San Mateo y San Lucas. Esta concepción de la muerte está marcada por dos ideas. La muerte es un acto del hombre. La muerte es un momento decisivo de todo el destino humano. Pero la muerte es además el punto en el cual, cerrándose la vida de prueba, cesa el sincretismo de bien y de mal y se opera la justicia, es decir, la conjunción definitiva de la virtud y la felicidad. Esta no es por otra parte más que la consumación perfecta de aquella. La religión católica asigna al acto de morir, como a todos los demás actos morales, que tal acto debe ser pensado, predispuesto en la conciencia. Ahora bien, la preparación para la muerte como condición de la conciencia moral necesaria para el acto de la muerte fue durante siglos una parte destacada de la ascética, es decir, el arte del bien morir. Tener fija la atención sobre la idea de la muerte es un ejercicio arduo que exige una técnica difícil, ya que la muerte parece antinatural y al espíritu le repugna, repugnándole sus signos más evidentes, que son la inercia y la torpeza. Y sin embargo, la religión nos obliga a esta difícil preparación, porque la muerte del cristiano es un acto, y no solamente la cesación de los actos. Hay muchas razones por las cuales la muerte pierde su carácter terrible a los ojos del creyente. La muerte del hombre Dios, el ejemplo de los santos, el mérito del consentimiento en el cual consiste el bien morir, o la esperanza del reino. Sin embargo, un especial espanto, o por lo menos terribilidad, es inherente a la muerte por el motivo esencialísimo de que es un juicio absoluto e inevitable sobre nuestras obras y nuestra fidelidad a la ley de Dios y de la Iglesia. Justicia y misericordia en la muerte cristiana son algo que la Iglesia siempre lo ha enseñado. Pero ahora, la moderna teología tiende a identificar el momento de la muerte con el encuentro con el Cristo Salvador, evitando hablar del Cristo Juez. Así ustedes habrán escuchado en la mayoría de velorios o cuando hacen misas, pues que no hay difunto malo, que todos han sido santos y que ya está gozando de la gloria eterna. Así, de los dos motivos que hacen terrible la muerte, es decir, ser consecuencia del pecado y ser el instante del juicio, el segundo resulta pasado por alto. Sin embargo, la revelación no admite duda. Basta la revelación sobre el juicio final de gracia o de condena
hecha por nuestro Señor en el capítulo 25 de San Mateo, donde se encuentran palabras de rechazo de las vírgenes imprudentes y del siervo infiel. En él se establece la idea de la discriminación entre réprobos y elegidos, ovejas y cabras, misericordiosos y crueles. Ante este olvido de la idea del juicio, ya en la mentalidad postconciliar y en el cambio de la liturgia por una nueva liturgia, un nuevo culto para una nueva iglesia, la idea de la muerte como juicio y riesgo absoluto retrocede y desaparece detrás de la idea de salvación eterna. Ya no se trata de una comparencia judicial, sino de una continuidad inmediata de la vida terrena con la salvación eterna. Porque todos son santos, no hay muerto que no haya sido santo. Se expolia a la muerte de su carácter incierto y se la representa como un evento que nos introduce inmediatamente en la gloria de Cristo. En resumen, los cuatro novísimos parecen reducidos a dos: muerte y paraíso. Dicho esto, yo recuerdo un episodio que se vivió en Estados Unidos cuando una esposa en una familia le siguió juicio a su esposo. Estamos hablando de hace unos 10 o 12 años. Le siguió juicio por un crimen de lesa humanidad. ¿Y cuál era este crimen tan espantoso del esposo? Él tuvo la desfachatez de llevarle a su hijo, que tenía unos 10, 12 años igual, a que esté junto a la cama de su abuela, es decir, la madre del padre, mientras ella recibía los últimos óleos, la extrema unción, y tuvo la gracia de verla morir. Para esta esposa, esto fue un acto de lesa humanidad. Desafortunadamente, ganó el juicio, porque ¿cómo se atrevió este padre a llevarle a tan horripilante crimen, según el veredicto que se dio a esta señora? Y es así como estamos. Recordemos un poco de la dignidad de la sepultura en el rito católico. No siendo la muerte hoy en día un acto de consentimiento y ofrecimiento, con eutanasia y las nuevas cosas, y perdiendo su carácter de crisis, también pierde solemnidad la sepultura. Y esto lo podemos ver, lo vamos a hablar más adelante, en países otrora cristianos. Y así como debilitándose la idea religiosa de la vida eterna, decae igualmente la gravedad y solemnidad de la muerte, convertida en pura accidentalidad del mundo. Los ritos y vestidos fúnebres deben igualmente decaer y dejar lugar a simples prácticas de levantamiento del cadáver. Nosotros en el viaje por más de 23 años, por varios países en el mundo, habíamos constatado esto, incluso en países que eran considerados realmente católicos. Por ejemplo, en Ecuador, el 87% se supone, según la última encuesta, según el último censo, que son católicos, o al menos se creen católicos. Pero el porcentaje de las personas que aceptan o adoptan la cremación es altísima. Y esto sucedió igual en ciertas diócesis como Polonia, que en contraposición a otros lugares, cuando toda la comunidad se reunía en torno al moribundo, continuaban durante días salmodias, oraciones, actos de piedad y de religión. Sin embargo, la muerte, considerada un acto decisivo y difícil, no se abandonaba al hombre solitario, lo que sucede hoy en la mayoría de nuestros países. Apenas muere, lo más fácil es acudir a la funeraria o a los servicios exequiales, a la empresa que se encarga de esto. Ellos, por un cómodo precio, le entregan al cadáver en un par de días, dependiendo de la situación,
vestido, etiquetado y con una sonrisa que el muerto nunca ni siquiera tuvo en vida, perfumado, bien peinado, con el mejor traje. Entonces la familia no tiene nada que hacer, solo irse a esas casas oscuras de las funerarias, que parecen realmente templos vergonzosos, ni siquiera templos, y ahí dedicarse por un día, si es que a lo sumo, a contar chistes, a contar cosas graciosas, a hablar, a comer, tomar café, tomar alcohol, mientras esa alma se debate entre su destino eterno, rogando a alguien que le socorra con la oración. Polonia no era así, pero empezaron hace unos 7 años, como empezaron en nuestros países, con las grandes publicidades de lo fácil que era morir y tener ya todo con un plan pagado o prepagado incluso, dispuesto. Y en menos de un día, el muerto estaba quitado no solo del lugar donde falleció, sino de la vista de aquellos que tienen miedo a confrontarse con la realidad. Y esto ha cambiado, obviamente, como en Polonia, en muchos otros países cristianos, con el modernismo, el liberalismo y el comunismo. En síntesis, con las revoluciones de 1798 y de 1969, que con la introducción de las funerarias y el marketing, pues consiguieron el objetivo: apartar en primer lugar al hombre de esa realidad nefasta del que depende su vida eterna, suavizarla, mentirle, engañarle y darle otras alternativas contrarias a lo que siempre ha creído y enseñado la Iglesia. El admirable Ordo Commendationis Anime en la tradición, en el cual a la ternura y a la compunción se unen las más audaces esperanzas, acompañaba al agonizante en todo momento con súplicas a Dios, con invocaciones a los ángeles y a los santos, y con intimidaciones al maligno. Este rito era eminentemente comunitario, ya que se asociaban en él la iglesia militante, la iglesia triunfante y la iglesia purgante, y se fundaba sobre la idea del juicio y de la misericordia, y convocaba en torno al moribundo todas las potencias y las bellezas de la religión. Se leía todo de la pasión, se celebraba y narraba todas las liberaciones del Señor en la extrema agonía del hermano que estaba muriendo, y al llegar la expiración, la acción se hacía presionante y afanosa, de tal modo, después de varias oraciones se consumaba el acto de la muerte en el seno de una comunidad verdaderamente unida, ya sea de familia o de amistades. El rito era una acción de toda la iglesia celeste y terrena, que socorría al moribundo, quien realizaba los actos que podía y era suplido en los que no podía. Las exequias eran después una expresión de piedad y sufragio, y el cadáver era honrado con luces, inciensos, aspersiones y agua bendita. Nunca pronunciaba el sacerdote ningún elogio del difunto. Eran minuciosas las disposiciones del testamento, con fundaciones para misas, legados para obras pías, perdones y prescripciones para la tumba. Pero hoy por hoy, con el modernismo, el liberalismo y el comunismo y el facilismo nuestro, pues hay una degradación de la sepultura. Hoy por hoy el cuidado de los muertos está ligado a la creencia en la otra vida, a la certeza de que con la muerte el hombre se salva o se pierde en la eternidad, como dijo Francisco, desaparece. Y por consiguiente, a la persuasión de que todas las cosas relacionadas con la muerte no son tan importantes hoy para el hombre. La civilización de la técnica, oscuramente consciente de no poder romper el paño de la muerte, se arroga, sin embargo, el derecho a disipar de entre los hombres
lo tremendo de la muerte, aumentando en él la necesidad de ser feliz, la necesidad de reconocer que tiene derecho a ser feliz, que tiene que gozar, que tiene que darle al cuerpo todo lo que necesita, aniquilando su valor y expulsándola a esta alma de todo espacio como el único evento que no tiene consecuencias ni significado. Se repite con mucha frecuencia, esta vida hay que vivirla. A la final solo tenemos una vida. Mientras en otros tiempos se ponía todo en marcha para que la muerte fuese preparada y advertida, hoy el arte médico multiplica las terapias que salvan la vida, pero ve su propia perfección en la eutanasia y no pudiendo vencer a la muerte, la hace ahora insensible. En siglos en que la ciencia médica era infantil y carecía de recursos refinados, y el médico se desplazaba hasta el enfermo, hoy nos ocurre al revés, el enfermo va hacia el médico, la enfermedad y la muerte tenían como lugar natural el propio hogar, y los familiares eran quienes auxiliaban al hombre en sus sufrimientos y en su muerte. Recordarán, o al menos yo recuerdo, en algunos tiempos de mis abuelos, el funeral era en la casa de los padres, donde el cuerpo estaba expuesto por 3 días, donde era constante la oración. Yo recuerdo que mi abuelo materno resucitó 3 veces. Bueno, no sé si llamarle resucitó, pero él creo que son ataques de eclampsia, algo así le llaman, no recuerdo bien hoy. Hoy hay mucha gente que por la premura del entierro, obviamente por las funerarias, porque si no nos cuesta más, no están realmente muertos y tienen que penar ya en el hoyo, ya en el hueco o ya con la cremación. Hoy, como exigencia de la prodigiosa diferenciación del arte médico, la enfermedad y la muerte se remiten al hospital, donde en tiempo solo entraban los desvalidos. La solicitud por los cadáveres, considerada obligación primaria de la piedad familiar, se remite a las funerarias. Han caído en desuso los ritos con que la Iglesia manifestaba la importancia otorgada al destino eterno, a la inmortalidad y a la resurrección. La familia, celebrada por la nueva teología como la Iglesia doméstica, ya no conoce ningún culto a los muertos, sino ahora es a la Santa Muerte. Antaño el hombre vivía su enfermedad en el seno de la familia, agonizaba en casa, moría en casa. Pero hoy apenas nos duele la cabeza, corremos a la farmacia o al médico y no podemos vivir sin una aspirina. Para recoger su último aliento, los parientes acudían desde lejos con prisa piadosa. El cadáver era compuesto junto con los sagrados penantes, adornado con flores y luces, velado sin descanso, noches enteras. A su lado se hablaba en voz baja, se rezaba el Santo Rosario. Hoy, los cadáveres son evacuados del hospital al tanatorio del hospital y de allí al tanatorio público, donde yacen promiscuamente, distinguidos por una ficha. Se ha abolido el levantamiento del cadáver de la casa obituaria hacia la iglesia y el campo santo. Y hoy, como está de moda, pues la eutanasia es más sencillo, porque la opción luego, y si no antes, porque no se necesita la eutanasia, mucha gente está optando por la cremación. Y la iglesia también ha adoptado esta opción. Yo conozco varias iglesias, obviamente de esta antiiglesia, donde tienen dentro de sus templos lugares que llaman eh, criptas guadalupanas, porque les ponen unos nombres para que la gente se interese, ¿no? Los nichos guadalupanos, burlándose de la Santísima Virgen. Y claro, tiene que comprar el fiel ese lugar que luego del cuerpo ser quemado va a descansar, según ellos, en esa cripta.
Entonces, esta situación no solo es del mundo pagano, está en la iglesia. Y dicho esto, tenemos que recordar que en absolutamente ninguna creencia, aparte del cristianismo, se encuentra claramente que los cuerpos resurjan un día retomando el hilo de la identidad de la persona reconstruida completamente el día del juicio final. Hace falta cuidar de los cuerpos en cuanto que fueron compañía del alma en las obras buenas o malas de la vida, y sobre todo porque después de haber integrado en el curso terreno la persona humana, volverán a integrarla en la resurrección final, de la que es causa Cristo con su propia resurrección. Esta verdad tan hostil a la razón es el punto crucial del sistema católico. Y para alimentar la fe en ella, la Iglesia, incluso habiendo variedad de sepulturas, desde las interiores en las iglesias, que es una costumbre que comenzó con los mártires, hasta las de los espacios sagrados alrededor de ellas, rechazó siempre, sin embargo, la incineración de los cadáveres, cosa que ahora es aceptado. En la muerte, el hombre ya no existe, pero el cuerpo, que fue hombre o mujer y será hombre o mujer en la resurrección final, es digno de respeto y de cuidado. La antiquísima y jamás abandonada costumbre de enterrar a los muertos deriva de la idea evangélica y paulina de la semilla enterrada y del cuerpo que se siembra corruptible y resurge inmortal. Primera de Corintios, capítulo 15. La sepultura imitaba sobre todo la sepultura de Cristo. Una religión como la católica, en la cual toda la realidad es un signo, no podía desconocer que la cremación de los cadáveres es un antisigno de la resurrección, ya que ciertamente le roba todo el simbolismo de la inhumación y priva de significado incluso a los mismos admirables vocablos encontrados por los primeros cristianos. Cementerio, es decir, dormitorio. Camposanto, es decir, lugar consagrado a Dios. Deposición, no en el sentido físico de poner bajo tierra, sino en el sentido legal por el cual el cadáver, que recuerden es cara data vernibus de latín, carne para los gusanos, es dejado en depósito que se restituirá el día de la resurrección. Estos valores simbólicos parecieron tan poderosos que la Iglesia los hizo pasar a valores dogmáticos. Es decir, si ustedes no creen, pues no son católicos. Hacer incinerar el propio cadáver se consideró comúnmente un signo de incredulidad, es decir, de los paganos. Es una gran obra de misericordia orar, ofrecer limosnas, sacrificios, misas e indulgencias por los fieles difuntos, y no debemos apartarlos de nuestra memoria ni en espíritu. No está bien, ni es cristiano que se quemen los cuerpos. Eso es cosa de culturas paganas y ateas. La tradición católica es la inhumación, que significa inhumos, es decir, en la tierra, o sea, el enterramiento en una tumba, del tipo que sea. Podemos recordar, por ejemplo, a Abraham cuando enterró a su esposa Sara en una cueva comprada a los hititas en el país cananeo, Génesis capítulo 23, y en San Mateo capítulo 27. También en el relato de la sepultura de Jesús al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato dio orden de que se le entregase. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca. Luego hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se fue.
Así está bien claro cuál es la tradición cristiana con respecto al entierro católico, pues la práctica de la incineración o cremación está en oposición al Código de Derecho Canónico del Vaticano II, a partir del cual dispusieron en el Canon 2, dice que la Iglesia dispone las exequias para los difuntos y su ayuda espiritual y honra sus cuerpos, a la vez que proporciona a los vivos el consuelo de la esperanza. En el Canon 3, la Iglesia aconseja vivamente que se conserve la piadosa costumbre de sepultar el cadáver de los difuntos. Sin embargo, no prohíbe la cremación a no ser que haya sido elegida por razones contrarias a la doctrina cristiana. Y en la explicación sobre este punto se aclara lo siguiente. Puede resumirse así. A. Se recomienda conservar la tradición de sepultar los cadáveres. La Iglesia prefiere la inhumación, que expresa mejor la fe en la resurrección y la honra del cuerpo, pero no siempre fue así. Esto surge con el Concilio Vaticano II. En el Código de Derecho Canónico, en el canon número 1176 del 2 de marzo de 1983, estaba esto. Ahora bien, en este punto estamos ante unas leyes canónicas ambiguas que sirven tanto para católicos como para protestantes, y como resultado, la mayoría del pueblo se está acogiendo al canon 3 de la incineración o cremación, que les es más cómodo por diferentes motivos, materialistas, personales y de fe desviada, no solo para los fieles cristianos, sino también para muchos sacerdotes y jerarquía, que ha sido contaminada y deformada con herejías protestantes. La cremación es también un gran negocio de prosperidad, tanto para la iglesia ahora, para la parroquia y para las empresas privadas. En realidad para muchos, y en verdad que es terrible quemar el cuerpo donde uno ha estado viviendo toda la vida, con el que se ha trabajado, gozado y sufrido, que se ha cuidado, vestido, alimentado y también exhibido públicamente y muchas veces presumido de él. Y hoy por hoy, principalmente las damas y también los caballeros, que se gastan inmensas cantidades de dinero en los gimnasios tratando de mantener un cuerpo que muy pronto morirá. Yo recuerdo, y esto en cuestión de broma, cuando yo trabajaba, yo abrí una empresa en España, estuvimos viviendo allá en Madrid y tenía en ese tiempo, pues a mi parecer era la buena costumbre de correr 3 veces por semana. Corría antes del desayuno, unas 2 horas, y una vez llegué, yo vivía en el segundo piso de un complejo, de unas casas, y en el primer piso había una tienda. Y una vez llegué muy sudado, como siempre, pero me encontré con el dueño de la tienda, no con la esposa. Y él, recuerdo, me dijo, y de ahí me causó una gran impresión, me dice, oye, chaval, tú corres mucho, ¿no? Le digo, sí. Wow, sabes que vas a morir muy sano. Y en realidad eso me puso a pensar, ¿cuánto estoy gastando yo por mantener mi salud en un cuerpo que va a morir? Pero voy a morir muy sano, obviamente. Qué ironía y qué contradicción se está dando hoy más que nunca con ese culto al cuerpo físico de hombres y mujeres para después, en su final, quemarlo como algo inútil. No es ni siquiera razonable o denota un falso concepto de la vida y sobre todo de la vida eterna, porque Dios no nos ha creado para morir para siempre en su presencia, como sucede a los que van al infierno eterno, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, nos recordará San Mateo. Una de las obras corporales de misericordia, recordarán, la séptima, precisamente, que se enseña en todos los catecismos católicos, es enterrar a los muertos, no cremar a los muertos.
Recordemos ese pasaje bíblico de Tobías, un hombre justo y piadoso, temeroso de Dios y de una gran caridad que se jugaba la vida recogiendo a escondidas los cuerpos de los que mataban para darles sepultura. Qué pena con Tobías, no conocía el nuevo Código de Derecho Canónico. Y esto lo hacía contra leyes paganas y contra la propia familia, porque era un impulso no solamente humano, sino del Espíritu Santo, de piedad y amor, porque esperaba y creía en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Ya en el Antiguo Testamento y entre paganos, con mucho dolor vemos como en muchos lugares, en la falsa iglesia de hoy paganizada como está, ya nadie dice nada, nadie tiene un gesto de amor y valentía ante tantos errores ahora con los fieles difuntos. Hay que observar que el lenguaje de la iglesia de Cristo para los que mueren en el Señor no es como el de los paganos y ateos. Son fieles difuntos. No los llama ni muertos ni cadáveres, sino fieles, porque son fieles e hijos de Dios por el bautismo, y difuntos porque la debilidad de sus cuerpos por el pecado original ha llegado a su fin, para pasar a la vida eterna y verdadera. Recuerden que lo que se entierra no es un muerto, porque para Dios no hay muertos ni un cadáver, sino una semilla de vida eterna que resucitará en el último día, como Cristo resucitó de entre los muertos. San Pablo, Primera de Corintios, capítulo 15. Se debe tener especial cuidado, pues a pesar de que en todos los catecismos católicos la séptima obra de misericordia, como les acabo de decir, es entrar a los muertos, ya mucha gente no lo hace. Pueden revisar ustedes el Catecismo de de Juan Pablo II, el numeral 2447, ¿no? Pero los modernistas y protestantizados de hoy tergiversan esto y añaden, dicen, acompañar en la oración a los muertos. Y en la séptima obra de misericordia espiritual dicen rogar a Dios por todos, en lugar de rogar a Dios por vivos y muertos, como siempre ha sido. Así van suprimiendo las verdades de fe por otras que son o muy ambiguas o heréticas, y lo hacen solapadamente. La tradición de la Iglesia Católica ha prohibido y castigado siempre la cremación, como se ve en el Código de Derecho Canónico de Benedicto XV, anterior al código actual, que dice, abro comillas, se priva de la sepultura eclesiástica a los que hayan mandado quemar su cadáver y prohíbe celebrar por ellos misas de exequias, aun las de aniversario y todos los oficios públicos fúnebres. Y recordarán lo que dijo Benedicto XVI, lo que antes ha sido sagrado, hoy igual es sagrado. Como se ve, hay una tremenda contradicción clara y pública con lo que se dice y se hace hoy. ¿Qué entraña sino la destrucción del cuerpo humano con el fuego? Una visión materialista de la vida, que la muerte hace llegar a su fin definitivo, es decir, sin ninguna referencia al más allá. Porque quiérase o no, sus acérrimos defensores persiguen también una finalidad ulterior que el mundo no la sabe, y es colateral y no siempre manifiesta: burlarse de la popular creencia en la resurrección de los cuerpos, que es uno de los dogmas que confesamos en el credo largo, como ustedes lo recuerdan, en el credo niceno-constantinopolitano. Los libros de la Escritura, especialmente los históricos, contienen frecuentes alusiones a la inhumación, habiéndose desarrollado por fuera de aquella todo lo que concierne concretamente al rito de enterramiento. Jacob, por ejemplo, cuando bajó a Egipto, donde su hijo José era virrey, hizo jurarle que llevaría su cuerpo a la cueva que antaño había comprado al posesionarse de la tierra prometida. Sobrevenida su muerte, José embalsamó su cuerpo y pidió permiso al faraón para llevar sus despojos a Canaán con un gran cortejo de compañía.
El caso se repite con José, que hizo prometer a sus congéneres que cuando el pueblo de Israel fuese liberado de la cautividad de Egipto, llevasen sus huesos a Israel, deseo que fue cumplido mucho tiempo después de su muerte. La escritura nos cuenta algo más prodigioso. Habiendo muerto el profeta Eliseo, tiempo después, fue arrojado a su sepulcro los restos de otro hombre, que tan pronto como tocó los huesos de Eliseo, el muerto resucitó y se puso de pie. No puede omitirse aquí una mención particular a la historia de Tobías, que yo recomiendo mucho que la lean. En época de la deportación a Siria, este santo varón sepultaba de noche los cadáveres de sus compatriotas, exponiendo así su vida al peligro de ser castigado con la muerte, pues las autoridades lo habían prohibido bajo pena capital. Sus amigos y hasta su propia mujer pasaron de la censura a mofarse de esta obra de misericordia que él practicaba. En efecto, le reprocharon la inanidad de sus desvelos, pues vino a quedarse ciego cuando un día, habiendo caído rendido de sueño por la fatiga de un entierro, cayó en sus ojos estiércol de golondrina de un nido, viéndose así quedado ciego. Sin embargo, tiempo después se le aparece el arcángel San Rafael y entre otras cosas le dice: cuando tú orabas con lágrimas y enterrabas a los muertos y te levantabas de la mesa a medio comer y escondías de día los cadáveres en tu casa y los enterrabas de noche, yo presentaba al Señor tus oraciones. Los primeros cristianos comprendían mucho mejor que los actuales en qué consiste no solo la dignidad de la persona humana, sino también la dignidad de su cuerpo, porque tenían siempre presentes aquellas palabras que San Pablo escribió a los Corintios. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Glorificad pues y llevad a Dios en vuestros cuerpos. Este cuerpo había sido consagrado en el bautismo y había sido objeto de la administración de los demás sacramentos: Eucaristía, confirmación, extrema unción, etc. ¿No es acaso una irreverencia destruir vilmente lo que había sido templo de Dios mismo? En este sentido, la incineración de un cuerpo se compara poco más o menos a arrasar una iglesia hasta sus fundamentos. Pero esto no lo van a sostener los obispos de hoy. Cuando yo escribí este artículo en la revista San Miguel, el obispo de un obispo en Colombia, de Medellín, prohibió a la gente que lean mi revista y a los que la distribuían les amenazó. A pesar de que la Iglesia no cesó de predicar contra la cremación, no por eso disminuyó el auge de las prácticas incineratorias comandadas por jerarquías apóstatas y herejes. Al contrario, si bien podría reconocerse que en la actualidad ya no son al menos ostensibles las antiguas razones las que preponderan en la difusión de una práctica que Pío IX calificó como bárbara, cuanto más pasa el tiempo, tanto más se ve a los simples cristianos, por sí o por sus deudos, empeñarse en la cremación. Unos lo hacen por ignorancia culpable y otros por seguir la moda y el facilismo del modernismo y el liberalismo. La cremación es una costumbre nacida en la India, país que le rinde culto al fuego para volver las almas a la energía universal de la que proceden según ellos. La nueva era ha revivido esta costumbre en Occidente y es apoyada por las logias masónicas y por la Iglesia profunda para cambiar las costumbres religiosas de los cristianos. Se ha silenciado la voz de los que no tienen voz y de la pequeña grey del remanente en la Iglesia, logrando así la aceptación de las masas que desconocen su catecismo. Una prueba irrefutable que el mismo Dios nos da de esta aberración son esos cuerpos de almas santas que han quedado incorruptos. Así son reconocidos por la Iglesia y todo el mundo, pues son milagros patentes. Y esto, queridos hermanos, es tradición con T mayúscula.
Gloria sea dada siempre a Dios. Bien, si hay preguntas, por favor, hagámoslas en el momento que estén disponibles. Gracias, Santi, por acompañarnos. Gracias, Carlitos. Creo que la primera duda que surge, voy a esperar a leer otras, es, entiendo o entendemos muy bien la tradición y el por qué esto se debe hacer de esta manera. Ahora, la pregunta es, ¿qué sucede con lo que ya pasó, con los muertos que han sido cremados por X o Y razones? ¿Eso es constituye un pecado haber hecho eso o es simplemente una mala costumbre, un mal hecho? No, no es un grave pecado, ¿no? Incluso el mismo documento del nuevo derecho, Código de Derecho Canónico dice, ¿no? Que como no sabemos, en muchos casos, en otros sí sabemos, si la persona decidió hacerlo esto contra la fe católica, pecado gravemente, un pecado terrible, grave, condenación eterna. No, no, lo que digo es la gente que por ignorancia lo ha hecho. Ya es una ignorancia culpable porque todos estamos, em, no podemos acogernos ante la ignorancia porque todos estamos llamados a conocer el catecismo. Entonces hay que reparar mucho. Yo dejo a Dios, obviamente, a lo que ya ha pasado en las personas, pero los que están escuchando ahora saben cuál es la posición de la iglesia de siempre, qué es lo que tenemos que hacer. Oremos a Dios, porque siempre habrá ese coloquio entre Dios y el alma, y no podría meterme yo a juzgar lo que ha sido, porque no conozco todas las cosas, ni me atrevería, obviamente, a dar un juicio, ya que no sabemos las condiciones ni nada por el estilo. Así que oremos por estas almas, que Dios se apiade, ya sea una ignorancia culpable o una ignorancia eh, que no se podía vencer. Ya esto es entre Dios y ellos, pero es un grave pecado con el cual se inundó a los fieles desde el concilio, ¿no? Carlitos, ¿qué pasa con el fin de esas cenizas que a veces las botan al mar o a los ríos? Pura superstición. No sabemos lo que pasa. Bueno, lo que pasa es terrible, no se van y se mezclarán con esa agua y qué sabe lo que pasa. Algo que la gente desconoce en el asunto esto de la cremación. No hay maquinaria, al menos hasta ahora inventada, que pueda quemar los huesos. Es tan alta la temperatura que se necesita para poder disolver los huesos. Mire, en mi tiempo, cuando yo estudiaba medicina, se necesitaba 12 años para que un cuerpo que solo usaba, le colocábamos formol, que es un alcohol, para mantenerlo, para que no huela en los 3 días que antes se solía tener al cuerpo presente para la oración. Se tomaba 12 a 14 años para que totalmente el cuerpo al menos los músculos, se hagan como madera vieja, pero los huesos permanecían. En mi estudio yo tuve que muchas veces, y esto es terrible, pero nos obligaban de alguna manera, nos entregaban piezas de cadáveres que nadie reclamaba, que venían de la policía, y nos enviaban a nosotros a cocinarlas. Yo tuve que ir con unos amigos a una quebrada, las colocábamos en unos recipientes, en unos tanques de metal grandes, que transportan, creo, aceites o lo que sea, los quemábamos por horas con cal y nos tomaba unas 12 horas quemarlos, pero solo se hacían blancos, no se quemaban. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Es una situación que yo ya me he confesado, ahora lo digo públicamente, porque era terrible, yo no sabía igual. Y en los crematorios, la gente no conoce que lo que se quema cuando le pasan al cadáver es la caja, lo que esté cubierto, la caja adentro, la ropa del difunto, alguna de la piel y nada más. El resto se lo tritura y se lo bota. Vean ustedes testimonios de varios fieles en Estados Unidos, particularmente en Nueva York, donde todo eso se está botando, se está usando para el agua, incluso se está usando estos restos ahora de estas fábricas de cremación para cultivos, porque no se, y los huesos se los
tritura, porque no hay otra forma de eliminar. Entonces, lo que la gente cree que recibe en estas cenizas no es el cuerpo de la persona. Son, ya le repito, los restos de la caja, de la ropa y nada más. Y creen ellos que, y con las aberraciones de hoy, que tienen cenizas plantadas en los árboles de las casas, o les compran esos lujosos, entre comillas, campos santos, que de santos no tienen nada, les ponen debajo de un árbol, ¿no? No reciben nada, es imposible. Ahora lo que han inventado es un sistema similar a esto, ya no con fuego, sino con presión de agua. Lo que están haciendo es lo mismo, simplemente es más fácil erradicar, es decir, de salirse de de los restos y botarlos, obviamente, para lo que están utilizando, para cultivos y para el agua. Es terrible, es que no solo es inhumano, es diabólico. Y tiene tanta lógica lo que usted dice, Carlitos, porque las osamentas humanas que se encuentran de culturas anteriores aparecen los huesos después de 1500 años. Ujú. Nosotros tuvimos un caso de una osamenta que se encontró en un cultivo de papas y obviamente fuimos a dejar el cráneo que se encontró porque lo habíamos desenterrado sin ganas en un camposanto. Pero claro, tenía 1500 años de historia y no se Ya, había acabado de así dañar. O es. sea que es totalmente cierto. Sí, pero y eso es todo esto es una obra teatral, ¿no? Que incluso recuerdo hay una película con un autor que hizo eso, esa película de Volviendo al Futuro. Le hace una película católica, dicen, que él se va, creo que a Medjugorje, sufre una conversión, luego creo que alguien muere, su esposa o alguien le quema y luego bota las cenizas en el mar. Y claro, dicen es una película católica, todo es sentimentalismo, mentira y aberraciones lo que hacen. Claro, la gente como ve qué lindo, cómo le botó, cómo le quería la esposa, botó las cenizas al mar. Ya es ahora tradición con T minúscula. Y la gente quema y bota en el mar, en los árboles, donde sea, ¿no? Recuerden que también hay un pasaje en uno de los profetas, no recuerdo si es el profeta Oseas, que el Señor dice, no pasarás a tus hijos por el fuego. La cremación no es cristiana. Rueguen a Dios que en las situaciones que estamos viviendo tengamos la gracia, por eso siempre pidan, la gracia de una santa muerte. Y esto incluye obviamente la obra grande de caridad que alguien hará con nosotros, ya sea familiares o amistades, de tener una sepultura cristiana. Carlitos, nos pregunta una persona, bueno, nos comenta una persona que otra de las razones por las cuales se utiliza la cremación es por costos. Porque claro, no es lo mismo comprar en un cementerio un nicho para para un ataúd completo que comprar solamente para una cajita de cremación. No es justificación, es simplemente una explicación de una realidad de alguien que nos comenta ahorita. Sí, 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 es por eso les decía en el programa, ¿no? Es también por costos. O sea, los que iniciaron esto, el demonio que inició esto, sabe el fin. Pero incluso en las iglesias que yo he visto, que le llaman esto, no me acuerdo bien, palomario, les dan unos nombres, pero les digo, le ponen a la Santísima Virgen María, le ponen unos nombres que motive a la gente y tienen que pagar $500. Y $500 en un pueblo como el ecuatoriano, que el salario es de $400 para una familia, el salario mínimo vital para una familia tipo papá, mamá, tres hijos, $500 no es algo económico. Pero la gente obviamente recuerda algo de que era bueno poner a los muertos a los fieles difuntos en la iglesia. Entonces se endeudan o lo que sea y tienen ahí esa opción. Entonces es un engaño demoníaco. Así que recuerden, la gran obra de misericordia es enterrar a los muertos y vamos a ser juzgados por eso. Si tienen ustedes en casa familiares, como ahora es, repito, moda, a mí incluso hay un miedo. La gente se imagina, yo he visto esto, les digo, la gente se imagina que cuando muere, primero no quiere tener frío.
porque dicen, uy, ahí no me pondrás porque es solitario, es frío. No, no, y por eso me han dicho, yo prefiero que me quemen, porque no quiero estar ahí entre los gusanos y eso. Esa es una visión, una ignorante, porque ya el cuerpo está, ya no está el alma está obviamente donde debe estar, ya juzgada por Dios. El cuerpo se pudrirá y Dios lo resucitará en el último día. Es enseñanza de la iglesia, es dogma de fe. Entonces la gente por ese miedo, no sé a qué, esa creencia ya irracional, quiere que se le queme. No, Carlitos, ¿qué sí, hacer, por ejemplo, ante las supuestas emergencias sanitarias donde cuando una persona fallece, pasó mucho en la época de la falsa pandemia, que cuando una persona moría, el cadáver le entregaban cremado sin preguntarle ni darle opción, simplemente es lo que es y punto. claro. Son situaciones extraordinarias que, como digo, Dios sabe esas cosas. No ha sido, porque recuerden que un acto moralmente, para que sea bueno o malo, tiene que estar, tiene que intervenir la voluntad. Si en este caso, una persona, como en el caso que conocíamos, pues de esta situación, fue llevada al hospital, ya nunca salió y les entregan a ustedes un frasquito que dice que ahí está, que sabemos que no está, por lo que acabo de decirles, no pueden quemar eso. Es una farsa hacer todo lo que sea posible para tratar de recuperar el cuerpo, que es muy difícil porque o lo trituran o lo llevan enseguida a donde hacen eso, va a ser muy difícil. Entonces lo que nos queda es rogar a Dios, rezar por esa alma, porque lo que tenemos que rezar es por el alma, el cuerpo ya Dios dispondrá de eso y Él sabrá cómo al final del día recupera todo, que para Él nada es imposible, ¿no? Recuerden ese capítulo, creo que es en el libro de los Macabeos, cuando el Señor les da carne a esos huesos y revive a las personas. Entonces, no se preocupen de lo que va a pasar con el cuerpo, que al final es carne de gusano. Lo importante es el alma. Hay que rezar por esa gente. Eh, en muchos de los casos han sido esto por la situación en la que vivimos, que son casos extraordinarios. Así que nosotros confiar en Dios, rezar mucho por esa alma y ya Dios se encargará de todo. Y una pregunta adicional referente a esto mismo. Cuando una persona es cremada, ¿qué sucede en la resurrección de los muertos? Si Pues las si se cenizas fueron botadas al mar, por ejemplo. claro, a ver, esa persona será juzgada por lo que hizo. No, no importa dónde se tire las cenizas. Es decir, eh, parte de las cenizas, vamos a decir, son de la caja del muerto, de lo que cubría la caja, de la ropa, de los zapatos, etcétera. El resto está por que le botaron al río, otros botaron para la agricultura, etcétera. Dios todo eso va a coger de cada uno, no tengan duda. Lo que va a pasar al final, ya en el juicio final, no es nuestro problema, es de Dios. Y Él nos asegura que ese día el cuerpo se encontrará con el alma, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo va a hacerlo Dios? Él es Dios, Él lo sabe, pero eso va a suceder. Así que lo, que- lo que importante aquí es desde el acto. Si esa persona hizo voluntariamente lo que Dios ha prohibido, pues la, el castigo es la condenación eterna. ¿Ya? Pero si no, si fue obligada, si fue engañada, etcétera, ya pues hay circunstancias que Dios establece y que tiene esa peyorativa él de decidir y de juzgar, ¿no? Porque es Dios, entonces no me meto en eso, pero ya la gente las personas que lo han hecho conscientes de lo que están haciendo y contra el mandamiento de la ley de Dios, pues tendrán que pagar las consecuencias. Voy a leer una pregunta adicional que nos dicen con Ujú. una cita bíblica. Dice, del libro del Eclesiástico 38:15 dice, que caiga en manos de su médico el que peca contra su creador. Y la pregunta viene, ¿qué cree que debemos hacer cuando se sufre una enfermedad y debemos ponernos en manos de los médicos que podrían tener intereses como la venta de órganos? Miren, yo me acabo de enterar hace unos meses o hace un año o algo así, revisando en este particular el catecismo mayor, el catecismo de Trento también.
de que es pecado grave el recurrir tanto a los médicos. Es preferible evitarlos. Y para esto, claro, para el mundo de hoy lo que estoy diciendo es una locura. ¿Cómo voy a decir que hay que evitar? El- ya el catecismo en iglesia nos enseña la confianza plena en Dios. Incluso hay vidas de santos. Hace unas semanas celebrábamos a una santa que ella testificó que nunca en su vida fue a un galeno de la salud. Confió totalmente en Dios. Y esa es nuestra misión, confiar totalmente en Dios, sufrir esos pequeños achaques y que a la final, como una amiga alguna vez me comentó, nadie va a morir en la víspera. Será en la voluntad de Dios el día y la hora que Él ya lo predestinó. No hay nada que hagamos, dice el Señor, para que cambiemos un cabello blanco en negro. Nada. Todo está dicho. Lo que Pero hacemos Carlitos, está... Ajá, solo una reflexión aquí. ujú. Hay un pasaje bíblico también que Dios encarga a ponerse en manos de los galenos que se ponen en manos de Él. No recuerdo exactamente la cita, pero el concepto, las palabras son que si uno tiene una enfermedad grave, se ponga en manos de galenos que a su vez ellos se pongan en manos de Dios. Y es No, por eso que vamos obviamente. tanto a los médicos, todas las personas, todos los seres humanos cuando tenemos No, una no, todos, dolencia. todos hemos dicho, todos hemos ido, ¿no? Y en referencia a eso, obviamente se explica que Dios ha dejado en la naturaleza cosas que nos ayudan. Entonces, lo que tendríamos que ver es personas, como dice Santiago, que en comunión con Dios utilicen lo que Dios ha dado. Es decir, incluso en el Antiguo Testamento hay cosas que como no había médicos, pues la usaban para tratarse enfermedades. No significa, estamos hablando del tiempo actual, con con el desarrollo de la ciencia médica en el lado opuesto, pues estamos ante un grave peligro. Incluso yo me quería referir a los consejos que daba el Padre Pío. Recuerden que cuando él fundó y inauguró el Gemelli, él decía a los fieles que tengan cuidado de que no estén en manos de los médicos. Y un médico le decía que eso era contradictorio. Le decía, no, ustedes están aquí para sanar a los enfermos en Dios, pero a ellos hay que decirles que no estén tanto aquí. Entonces, no me acuerdo exactamente la cita, la colocaré luego en el chat, pero hay que tener cuidado en el tiempo actual donde simplemente aquellos que tenían que ser esos llamados a aliviar eh, los dolores del cuerpo, etcétera, con lo que Dios ha dado, se han convertido únicamente en recetarios de grandes empresas. Entonces, ustedes van a un galeno y ni siquiera a veces le palpan o le tocan. Le dice, tú tienes esto, tómate esto otro, y le mandan un botiquín entero. Yo tuve esa desdicha de haber pasado por ciertas situaciones y luego tuve que confrontarme con ellos y decía, no, no, lo que están ustedes haciendo es un círculo vicioso. Me mandan esto para esto, luego me da esto y ahí tengo que tomar esto para esto otro y es un nunca acabar. Entonces, confiar en Dios y Él ha puesto muchas cosas a nuestras manos para que las utilicemos. Y si hay una persona, como es Santiago, que tenga en cuenta estas cosas, pues nos va a ayudar, pero no tanto confiar mucho en eso, es decir, no tanto apoyarnos por todo y para todo en ello. Confiar en Dios y pedirle que Él nos cure, ¿no? Sí, sí, con la debida, el razonamiento, como usted dice siempre, usando la Así cabeza, es, no, no confiar en el médico más que fuera un brujo, un chamán, así sino es. simplemente usando el razonamiento, uno sabe cuándo tiene que ir al médico y cuándo está exagerando o cuándo está confiando demasiado le está dando fe a algo que no tiene que tener fe, sino es simplemente como uno va a un arquitecto, un abogado, un especialista. Hay que, Sí, así, sin desmérito, obviamente, de la profesión, ya no es lo que era y lo que estaba llamada a ser, ustedes lo saben. Entonces se necesita discernimiento y mucha confianza en Dios, que Él es el médico de los médicos. Y hemos perdido confianza en eso. Les hablo por mí mismo, yo igual, por la herencia que he tenido de la familia, pues siempre un dolor es acá y allá, el médico, las pastillas y todo.
¿En Dios? ¿Cuándo en Dios? Entonces siempre uno va y dice, bueno, por si acaso Dios me falla, aquí tengo estas pastillitas. Nos han acostumbrado, es decir, somos víctimas de toda esta sociedad, pero con la gracia de Dios hay que salir poco a poco y confiar plenamente en Él. Y si Él quiere esta enfermedad, pues bendito sea. Dios mío, tú eres dueño de la vida y de la muerte, de la salud y la enfermedad. Si quieres, sáname. Si no, dame la gracia para aceptar lo que estás pidiendo en mí. Nada más. Eso me pasó a mí, y solo para no cansarles. Yo tenía un dolor tremendo a nivel de pecho por años. Cuando viajaba en la misión, parecía que me daba un ataque al corazón, estaba en cualquier país, Alemania, España. Yo me desesperaba, incluso puse en aprietos a familiares míos en Alemania. Les tocó llevarme al hospital y en unas carriadas de horas yo me desesperaba porque parecía que me moría. Me hice todas las pruebas habidas por haber en Europa, en Polonia, en Canadá, me hicieron pruebas atómicas. Mi corazón estaba bien, pero me dolía el pecho, como que me moría, hasta que varios médicos me daban solo medicinas, medicinas que me afectaban, incluso llegué a caer en depresión. Y recuerdo que un médico me dijo, pero Carlos, hasta los misioneros caen en depresión. Dije, no, 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 la depresión no es de Dios. Es un problema somático, no espiritual. Yo tengo que averiguar qué me está pasando porque me decía que tenía una inflamación de los nervios intercostales, porque para eso sí el jargo que utilizan es como para como que no sabe uno lo que quieren decir. Así que un día en Toronto, cuando estaba de misión, en una iglesia, recuerdo, me fui a postrar delante del Santísimo. Y yo le dije, Señor, yo te ofrezco esto, ya no aguanto, pero si es tuyo, si viene de ti, dame la gracia de poder llevarlo. Y si no, quítamelo. Esa fue mi petición en el Santísimo, las horas que estuve ahí antes de dar una charla. A la tarde, una amiga que creo que me está escuchando, que sabe ver este programa, de Guayaquil, Sonia, ella, sabiéndolo o no, me envía un video de una doctora española en Barcelona que tenía los mismos síntomas que yo, que a veces, créanme, yo conducía y tenía que bajar un momento porque me parecía que me iba a morir y escapaba a caerme físicamente, me faltaba la respiración, bueno, terrible, se me amortiguaba los labios, todo. Para mí era ataque al corazón, pero ya todas las pruebas decían lo contrario. Hasta me hicieron una prueba como los astronautas, me ponían en una plancha así vertical y me dejaban por horas y me movían. Es decir, toda prueba vida por haber. Y mi corazón me decían, todo bien, no hay problema a nivel cardíaco. Entonces descarté incluso problemas espirituales. Me fui a hacer exorcismo. Mejor dicho, me hicieron exorcismos y no tenía nada. Pero es esta médico en Barcelona que sufre esta situación igual que yo y se va a los mejores médicos en Barcelona. Y en Barcelona, por seguir ella la prescripción que le dan, le ocasionan diabetes tipo 2. Y ella, siendo una químico de profesión, empieza a investigar. Y lo que encuentra es que ella tenía deficiencia de minerales, particularmente el magnesio. Es una doctora famosa que acabó de fallecer el año anterior, más de 100 años. Vivió con su diabetes, pero descubre que su deficiencia era de magnesio y empieza a tomar magnesio y otros minerales. Y yo empiezo a tomar magnesio y mi compostura, como se llame en castellano, fue 180 grados, cambió, el dolor desapareció, todo lo que tenía desapareció por completo. Y yo fui, tanto en Toronto como en Ecuador, a las clínicas que yo fui a decirles, ustedes me hicieron tanta cantidad de examen y solo me envenenaban con medicinas. No pudieron pensar lógicamente hacerle un examen a este señor de algo básico, minerales, sino que se rigen únicamente a escribir prescripciones con los efectos secundarios que eso ocasiona. Yo me acuerdo en Toronto igual a mi médico, porque en Canadá tenemos médico personal, no podemos ir a cualquier clínica, tenemos que ir al médico personal, la de familia, y él nos manda a otras clínicas. Él me mandaba medicina y yo averigüé, empecé ahí a averiguar, y el efecto secundario de una medicina particular que me decía que me iba a quitar todo este dolor, producía y había producido, lo decía la empresa que fabricaba esto, no lo digo porque nos pueden suprimir,
decía que el efecto secundario en Estados Unidos había sido ataque al corazón. Entonces le puse ese, le imprimí, le llevé al médico y ¿saben qué me contestó este médico de unos 75 años? Ya un médico que se supone tiene algo de experiencia. Ah, me dijo, pero Carlos, no se preocupe, esto pasa solo en los Estados Unidos. Me quedé frío. O sea, claro, esta pastilla hace efecto esto que dice la empresa que fabrica, pero solo en Estados Unidos. Canadá no. Entonces, mi problema era falta de magnesio. Tenía y a veces me da eso, una deficiencia de magnesio. Como los alimentos hoy por hoy ya no producen, ya no tienen los minerales, las riquezas que tenían antes, nuestro cuerpo está sufriendo de muchas cosas que se pueden tratar con cosas básicas, como son los minerales, potasio, magnesio, que ya no tienen ni los vegetales, ni la carne, ni las proteínas. Entonces, esto les cuento es porque para que miremos, si roguemos a Dios. Dios escuchó mis gemidos y me puso este video de esta doctora que me ha ayudado mucho. Entonces, perdonen que me extendí, pero ojalá No, esto no, sirva Carlito, está para muy que... bien. El ejemplo es excelente y es la diferencia es un médico que se entrega a Dios y Ujú. un médico que no se entrega a Dios. Así A es. la persona que nos dio la cita bíblica, gracias, Eclesiástico 38, dice, honra al médico porque lo necesitas, porque el Ujú. Altísimo es el que lo ha hecho. Básicamente, lo que... Obviamente honrar al médico, pero ante todo confiemos y honremos a Dios en todo, ¿no? Terrible. Sí. Sí, Bien, sí, sí. entonces creo que nos hemos pasado, Eso es, no gracias, quiero... Carlitos. Ya creo que se nos pasó, se nos pasó el tiempo. Poquito, pero Bien. valió la pena. Bueno, que Dios les bendiga, oremos unos por otros y adelante. Estamos por empezar este gran periodo Gracias, Carlitos. fuerte Una de buena nuestra noche para fe, usted así que y nos vemos, si igualmente. Dios quiere, el próximo lunes. Hasta pronto, que Dios les bendiga.